¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Carlos Monroy, el último de sus amigos, pero el primero en escucharlos para platicarles o recordarles, el día de ayer platicamos acerca de que se ha exhibido un supuesto o acciones de corrupción en el sistema de radio y televisión mexiquense que deben ser investigados media auditorías profundas para explicar, transparentar realmente la aplicación de los recursos que se le han otorgado al sistema y ventilar si hay culpables o no de actos de corrupción que hayan atentado contra el presupuesto de la propia institución. Y hoy vamos a platicar porque hubo reacciones importantes de ex compañeros del sistema de radio y televisión mexiquense que incluso me felicitaron por haber comentado ayer sobre lo ocurrido o lo que ha ocurrido durante los últimos años en relación a la malversación de fondos en el sistema. Y bueno, pues se presentó, aprovechó, mejor dicho, mi primo, así lo digo con todo cariño, abrazo primo, gracias por tu información, porque él fue el que me llevó allá por 1984 a trabajar en el sistema de radio y televisión mexiquense. Él era directivo de la institución, Fernando Sánchez Mejorada, quien es actualmente presidente de la Red de Televisoras Educativas y Culturales de México. Es director también general del Sistema Estatal de Telecomunicaciones de Puebla y, como le he dicho, fue directivo también en el sistema de radio y televisión mexiquense en los 80s, en 1984, antes incluso de que la inauguraran el exgobernador Alfredo del Mazo González, padre de Alfredo del Mazo Maza, el actual, que ahora se va y que en él también podrían recaer, imagínense, mientras su padre crea el sistema de radio y televisión mexiquense, aunque fue el proyecto inicial del exgobernador también Jorge Jiménez Cantú, pero lo recoge del Mazo González, Alfredo del Mazo González, y lo hace realidad el proyecto con toda la infraestructura, el equipamiento, la contratación del nuevo personal. Muchos llegamos desde la Ciudad de México y otros lugares para enriquecer con la experiencia del sistema, porque aquí no había ninguna televisora. Esta fue pionera, me parece, a nivel nacional. Y bueno, como le decía, él estuvo, Fernando Sánchez Mejorada, en esa etapa cuando el expresidente Miguel de la Madrid y el propio Alfredo del Mazo González inauguraron el sistema allá en septiembre del 84. Bueno, pues Fernando Sánchez Mejorada, en esta buena noticia que les tengo, participó en el plan de Nación 2024-2030 apenas el pasado 26 de este mes de agosto, el sábado pasado, acompañado en este foro nacional que se le llamó Comunicación y Poder, Medios Públicos y Derechos Digitales. Estuvo acompañado entre los participantes por Jesús Ramírez Cuevas, el comunicador, el director de comunicación social, o como le digan en la presidencia de la República, el comunicador del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estuvo también el productor famoso ya Epigmenio Ibarra, Genaro Villamil, Aleida Calleja, que es directora del IMER, y el propio Sánchez Mejorada. Él, en su introducción, en su propuesta sobre los sistemas públicos de radio y televisión, dice que, bueno, primero comentó acerca de qué significa esto en lo que hoy es, digamos, presidente de esta red de televisoras educativas y culturales de México, además de ser el director, como ya lo dijimos, del Sistema Estatal de Telecomunicaciones de Puebla. Pues esta red la explicó de la siguiente manera: es una red de televisoras educativas y culturales de México, y a la que hoy se le llama Red México. Esta red es una asociación que agrupa a todos los medios públicos del país y los canales de televisión y estaciones de radio universitarias, es decir, en total 72 medios, 25 universitarios, 16 que solo tienen radio, 5 que solo tienen televisión y 25 tienen ambos sistemas, radio y televisión. Dos de estos 25 también tocan el tema de la cinematografía y uno las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones juntos forman todo este conglomerado de medios más grandes del país. Por lo tanto, la fortaleza e importancia de los medios públicos en la revolución de las conciencias es fundamental. Recuerde, la revolución de las conciencias
este concepto que utiliza AMLO como fundamento de la cuarta transformación, pues qué mejor idea que el vehículo para transmitir todos los conceptos sobre la revolución de las conciencias, que sea un sistema público de radio y televisión, porque simplemente la red o digamos las televisoras y radiodifusoras privadas pues no lo harían, no lo hacen. Bueno, entonces él dice que para hablar de medios públicos primero tendríamos que definir qué son, qué hacen y cuál es su importancia. Los medios públicos son medios de comunicación que reciben presupuesto del Estado sin intereses comerciales y con el compromiso de la mayor calidad posible en sus contenidos, bien sean educativos, informativos o de entretenimiento, que no se desvíen de este eje, como lo ha ocurrido con el sistema de radio y televisión mexiquense. Los sistemas públicos de radio y televisión también tienen la tarea de propiciar la libre circulación de las ideas bajo el principio inalienable del derecho a la información. Este derecho a la información y esta libertad de expresión que ha coartado, por ejemplo, el INE o el Instituto Federal Electoral al pretender que el presidente de la República se calle, ¿no? Y callar con esto también a la cuarta transformación. Entonces dice Fernando Sánchez Mejorada que los contenidos deben ser siempre veraces, objetivos y con calidad, y además deben promover la cultura y la participación ciudadana. La vocación de servicio a la comunidad es desde luego fundamental, importantísima. Dejar a un lado la política o la politiquería, realizar un quehacer sin afanes de lucro, y todo para la construcción de una identidad propia. Como medios públicos, agrega, nuestra obligación es servir en la transformación del país o la revolución de las conciencias, nuevamente el término. Por eso es indispensable que operen con estructuras sólidas, confiables, reflejar la diversidad cultural, propiciar el respeto a los derechos humanos, la equidad de género, ser el instrumento donde la gente de nuestras comunidades también sean escuchadas y atendidas. Dice que estamos viviendo, y esto es cierto, un momento donde las llamadas fake news son el pan de cada día. La desinformación ya es cotidiana y los medios públicos somos una alternativa en este mundo de confusiones. Y ahí se toman los ejemplos, por decir dos de ellos importantes, las fake news que se ventilaban en los medios privados de manipulación masiva, como les llama AMLO, en torno al COVID-19, ahora con los libros de texto gratuitos, y por eso en ese sentido los medios públicos tienen la obligación de pensar en cartas programáticas donde se reflejen los valores, muestren el patrimonio cultural de los mexicanos, aporten conocimiento y sean capaces de combatir la epidemia de la desinformación, de las fake news que tanto daño están haciendo a la sociedad mexicana. Otra cosa, los medios públicos, dice Fernando Sánchez Mejorada, debemos contar con recursos económicos suficientes para ejercer con cabalidad nuestra labor, que podamos actualizar nuestra infraestructura y lograr contenidos de calidad. Entonces tiene propuestas importantes, todas estas son en materia de leyes, de reforma constitucional y políticas públicas. La reforma, por ejemplo, al artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar un transitorio número 10 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fortalecería la independencia editorial y la imparcialidad de los medios públicos. Además, la implementación de una política pública también sólida aseguraría la consecuencia de los objetivos propuestos. El Sistema Público de Radiodifusión se abrevia como SPR, así en varias oportunidades de este documento que les estoy dando a conocer. Dice que el SPR y la creación de un modelo mexicano de medios públicos, por ejemplo, la creación de este modelo mexicano de medios públicos tiene pues el potencial de ser una voz poderosa para la equidad, la inclusión y la participación ciudadana. Con esta reforma constitucional que propone de telecomunicaciones y radiodifusión, se establecería la creación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Con esto se daría un primer paso en la creación de este modelo, pero sin embargo no fue hasta este sexenio, gracias a las tareas emprendidas, que este sistema SPR, Sistema
público de radiodifusión tomó forma y se ha logrado la coordinación entre los sistemas, aunque no esté acabado todo este asunto. Por lo tanto, se debe implementar una política pública que fortalezca el SPR, el cual debe funcionar como un órgano rector que aglutinaría los esfuerzos de todos los medios públicos y establecer políticas públicas en materia de comunicación en todos los estados de la República, unidos en esta red, en el fortalecimiento de este sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, que ayudaría a garantizar que los medios sean realmente independientes del poder político y económico. Por eso considera que es requisito reformar este artículo 6 de la Constitución para promulgar una ley que fortalezca sus acciones a través de un consejo consultivo liderado por el propio sistema, el SPR, y conformado por los titulares de los medios públicos federales y estatales en cada uno de los estados, actores en otros ámbitos como el indígena, el universitario, y que además regulen los aspectos sustantivos de los medios públicos. En la actualidad, dice Fernando Sánchez Mejorada, los medios públicos y universitarios operan a través de distintos regímenes jurídicos y administrativos, lo que dificulta una coordinación entre todos que fuera eficaz, por lo que no pueden a veces implementar medidas para asegurar los principios sociales que rigen su función. En México, un modelo de medios públicos efectivos debería tener una estructura descentralizada que pueda articular la participación de las diversas regiones y comunidades en el país. Es decir, debemos prevenir que nuestra importante función se concentre más bien en pocas manos y en pocas entidades, pues esto llevaría a un control desproporcionado del manejo de las informaciones y en las narrativas públicas, un modelo informativo con independencia. Dice que los medios públicos tenemos la obligación de crear un sistema de comunicación confiable. ¿Cómo hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Cómo le vas a hacer? Sin duda, con profesionalismo, estar en el lugar de los acontecimientos, contar los hechos realmente con veracidad, verificar la información antes de ser emitida, en suma, tener rigor periodístico, no entregarse a las fake news. Los sistemas públicos, dice con mucho énfasis, no somos oficinas de comunicación política de nadie, porque servimos a la sociedad en su conjunto y damos voz e imagen a quien no la tiene. No ha sido fácil transmitir esta apreciación que es parte de nuestra columna vertebral y que no ha sido bien considerada ni aceptada. Bueno, dice, en relación a los medios de comunicación y los recursos, los medios públicos, con honrosas excepciones, siempre han funcionado con un presupuesto insuficiente y muchas de las veces condicionado y siempre de acuerdo a los intereses del gobierno en turno. Ahí están los gobiernos interviniendo, lo que propicia que los presupuestos recibidos sean designados con discrecionalidad y que nunca se tenga certeza de cuánto será recibido año con año y por lo tanto sin poder planear adecuadamente a largo plazo, y eso es lo que ocurre en radio y televisión mexiquense sin duda alguna. Por lo tanto, es esencial fortalecer los medios públicos a nivel estatal, garantizando su autonomía y recursos adecuados. Esto permitiría la representación de la diversidad regional y cultural del país y de los propios estados, abordando problemáticas locales y promoviendo el diálogo entre las comunidades. Por este asunto, por todo lo que le he comentado, que se ventila a través de este documento elaborado por Fernando Sánchez Mejorada, pues dice o perfila estas propuestas. Uno, que existiera un presupuesto garantizado y proporcional, establecer un porcentaje mínimo del Producto Interno Bruto como presupuesto anual para los medios públicos, aseguraría su sustentabilidad o sostenibilidad y autonomía financiera, y esto evitará la dependencia de intereses privados, fuera los intereses privados y políticos, permitiendo la generación de contenidos independientes y de calidad. Actualmente, de pronto, como ocurrió con Televisión Mexiquense, se entregaron mucho a Televisa, y eso, ¿por qué? Por eso hay que tener autonomía financiera y estar alejados de intereses privados. Un impuesto
como otra propuesta, a medios comerciales para fomentar contenidos locales, legislar un impuesto sobre los medios comerciales que financie la producción de contenidos que aborden problemáticas específicas de cada estado o de cada región en cada uno de los estados, y esto promovería la producción local y regional, contribuyendo a la representación precisa de la libertad cultural y social de México. Uno más, propuesta, obligatoriedad en gasto de dependencias federales y estatales, es decir, que se establezca la obligatoriedad de que las dependencias de los estados y las federales, para que el gasto en productos audiovisuales sea a través de sus medios públicos, es decir, las dependencias estatales, federales, tienen que también invertirle a los medios públicos de difusión para poder dar a conocer a la opinión pública nacional y estatales, pues, el contenido de políticas públicas importantes, la difusión de la diversidad cultural, el deporte, la recreación, la ciencia, la tecnología, las cuestiones económicas, sociales, de interés para la comunidad, y se torna imperativo por esto potenciar los medios públicos a nivel estatal, asegurando su independencia y dotándolos con los recursos adecuados. Esto posibilitaría la representación auténtica de la diversidad regional y cultural del país, permitiendo el abordar problemáticas locales y fomentando el diálogo intercomunitario. Hay otra propuesta, producción obligatoria para la diversidad y la inclusión, establecer la obligatoriedad de la producción con un enfoque en la inclusión de mujeres, personas de la diversidad sexual, pueblos originarios en la creación de contenidos, y también sobre los sectores vulnerables o más vulnerables de la sociedad. Este enfoque enriquecería el panorama mediático y plasmaría la multiplicidad de voces presentes en la sociedad. Y luego dice la certificación profesional y optimización del sistema satelital mexicano, exigir la certificación profesional de los equipos involucrados en la producción de medios públicos garantizaría la calidad y la veracidad de la información transmitida. Al mismo tiempo, la utilización del sistema satelital mexicano ampliaría la cobertura y accesibilidad de estos medios a nivel nacional e internacional, estimulando también, otro punto, la sinergia entre creadores, cultura y medios. Es otro de los puntos importantes que tocó Fernando Sánchez Mejorada, y que se refiere como propuesta al Must Carry y Must Offer. ¿Qué quiere decir esto? Él mismo lo explicó. El término Must Carry se refiere a la obligación de los concesionarios de cable de poner a su disposición sus señales, y el Must Offer se refiere a la obligación que tienen los operadores de cable de transmitir las señales de los medios públicos federales y estatales, lo que en los estados pone en desventaja a los medios públicos locales, por lo que se propone también modificar a la ley que permita la transmisión de todas las señales de los medios públicos por estas plataformas obligatoriamente y sin costo para los medios públicos. Como reflexión final, dice Fernando Sánchez Mejorada, los medios públicos de México ostentan la capacidad de desempeñar un rol fundamental en la promoción de la diversidad, la cultura y la participación ciudadana. La implementación de estas propuestas servirá para consolidar su aptitud para reflejar la riqueza cultural y social del país y asegurar los derechos digitales y promover un diálogo inclusivo y democrático. Es vital reconocer cómo los avances tecnológicos y los derechos digitales también son factores intrínsecos en este proceso, dado que contribuyen a la difusión y acceso equitativo a la información y la cultura que necesitan todos los mexicanos. Este asunto, este documento, pues seguramente llegará también a manos de la maestra Delfina Gómez, y en ella estará también la determinación de buscar a la mejor opción, la persona más adecuada para dirigir los destinos en el próximo 6 años, y ojalá que siga también hacia adelante, de una gente realmente confiable, profesional, honrada, honesta y comprometida con estos conceptos que acabamos de dar a conocer a usted sobre esta propuesta que ojalá sea tomada en cuenta para mejorar la difusión de los contenidos públicos del sistema de radio y televisión mexiquense
y no solamente aquí en el Estado de México, sino en todos los estados del país. Con esto me despido. Gracias por su atención. Solo el favor de la suscripción en Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy en YouTube, TikTok, desde luego aquí, como siempre, acompañándonos en Facebook y otras plataformas. Hasta pronto. Espero que haya sido de utilidad este comentario o esta propuesta que he dado a conocer por estas vías. Gracias. Buen día.